Hoy nos encontramos en el emblemático edificio de Tabacalera para entrevistar a la persona al frente de la concejalía responsable de controlar y gestionar las cuestiones relativas al asociacionismo vecinal, Elisa Valía, concejala de Participación y Acción Vecinal. Buenos días. Hola, muy buenos días. En primer lugar, querría comenzar la entrevista preguntándole qué vinculación con el movimiento vecinal tenía antes de llegar a la política. Bueno, yo llevo en política afiliada a mi partido ahora mismo unos 12 años y desde mi partido siempre hemos estado muy cerca del asociacionismo de la ciudad de Valencia. Yo en particular he trabajado mucho en los barrios del distrito de Ruzafa y mi relación siempre ha sido intentar transformar las peticiones vecinales en proyectos y en iniciativas políticas a través de un partido político como es el Partido Socialista. ¿Qué acciones lleva a cabo su concejalía para escuchar las opiniones de los vecinos y vecinas de los distintos barrios de Valencia? Pues nosotros tenemos un trabajo de fondo, con reuniones periódicas constantes, con intercambio de ideas constante con muchas entidades de la ciudad de Valencia. Durante la pandemia además hemos intensificado mucho esas reuniones porque evidentemente las necesidades de la ciudad crecían y el tejido social ha jugado un papel fundamental en el apoyo en muchos barrios a personas que realmente necesitaban ese apoyo para poder seguir adelante en los momentos más duros. Además de esas conversaciones y de esos intercambios periódicos que no solo se producen con mi concejalía, sino que yo también animo a que se produzcan de forma transversal con todo el resto de concejalías del ayuntamiento, también tenemos acciones muy concretas como pueden ser los presupuestos participativos, donde preguntamos no solamente al movimiento vecinal o al asociacionismo vecinal, sino a cualquier persona que viva en la ciudad de Valencia sobre sus preferencias o sus inquietudes a la hora de priorizar inversiones en la ciudad de Valencia en los distintos distritos. Por tanto, tenemos, digamos, una relación por una parte muy periódica, muy continua y por otra parte tenemos acciones muy concretas en momentos determinados que nos permiten hacer preguntas muy directas y recabar la opinión directa de vecinos y vecinas. Como concejala de Participación y Acción Vecinal, ¿cómo valora las últimas manifestaciones del vecindario de Benimaclet contra el plan urbanístico que pretende llevar adelante la promotora Metrobacesa? Pues hay que recordar que en Benimaclet se produjo un proceso participativo muy intenso en 2018, creo recordar, donde el resultado fue la estrategia integral de Benimaclet y ahí ya se abordó la cuestión del PAI de Benimaclet. En principio, la anterior responsable de urbanismo había trabajado con los vecinos y vecinas para elaborar un plan que recogiese las inquietudes de los vecinos y vecinas. Hay que decir que Benimaclet tiene una falta importante de equipamientos y que por tanto cualquier solución urbanística debe pasar por garantizar que se ejecutan esos equipamientos que son deportivos, son educativos, son de muchos tipos y Benimaclet lleva mucho tiempo esperando esos equipamientos. Por lo tanto, yo creo que cualquier solución debe pasar por solucionar la cuestión de equipamientos que garanticen unos servicios a los vecinos y vecinas de Benimaclet. Yo siempre creo que es positivo que los vecinos y vecinas de un barrio se expresen y creo que es positivo también para el ayuntamiento tener esa interlocución. Lo que pasa es que creo también que no se puede decir que no la haya habido antes, es decir, no es esta la primera expresión de voluntad de los vecinos de Benimaclet, porque ya muchos de ellos participaron en su momento en el proceso participativo, ya pudieron decir lo que opinaban y en principio parecía que había un acuerdo previo que ahora pues se está replanteando. La semana pasada tuvo un encuentro con la presidenta y la ejecutiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia. ¿A qué conclusiones pudieron llegar durante esa reunión? Bueno, pues era una reunión, justamente era el Día del Vecino, el viernes pasado, y nos habría gustado pues hacer algo mucho más amplio y mucho más vistoso, vamos a decir, en el sentido de poder invitar a más gente a un acto de reconocimiento del papel de las asociaciones vecinales en la ciudad de Valencia. Por las restricciones no lo consideramos oportuno, lo haremos el año que viene, pero sí que me gustaba la idea de compartir ese día un rato con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Las conclusiones fueron las que venimos trabajando ya con ellos, es decir, tenían sugerencias muy concretas para los presupuestos participativos, también tenían una opinión muy clara sobre, por ejemplo, la controversia en torno al monolito de la plaza del ayuntamiento y estuvimos intercambiando ideas como hacemos habitualmente, pero con ocasión del Día del Vecino que era como más simbólico también. ¿Cuáles diría que son las peticiones más urgentes que le han podido transmitir recientemente las distintas entidades vecinales de Valencia?
Bueno, yo creo que el Ayuntamiento está apostando por una ciudad muy próxima, barrios que tienen todos los equipamientos para que la gente pueda tener en un radio de 15 minutos prácticamente todo lo que necesita para su día a día, para evitar también desplazamientos, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que todas las necesidades van en torno a eso. Se trata de equipamientos para los barrios, para que sean equipamientos de barrio y no tenga que la gente desplazarse a otros barrios o al centro para hacer determinadas cosas que hace constantemente. Yo creo que en esa línea se están planificando muchos equipamientos en la ciudad, porque sí que es una apuesta clara de este gobierno el hacer de los barrios la unidad de medida de la ciudad. Y en ese sentido pues vamos alineados y yo sí que creo que es muy positivo en cualquier caso que tengamos un tejido vecinal reivindicativo, porque eso es lo que también nos ayuda a continuar apostando fuerte por esos equipamientos y por mejorar la calidad de vida de la gente. Algunas asociaciones vecinales me han transmitido su preocupación por la falta de relevo generacional en las mismas. ¿A qué cree que se podría deberse? Bueno, creo que la forma de participar en la sociedad ha ido evolucionando y hay personas jóvenes que quieren movilizarse, que quieren asociarse, pero que a lo mejor tienen una voluntad de asociarse de una forma distinta. Quieren trabajar también por la comunidad. Yo no creo que no haya relevo generacional en lo que se refiere al trabajo comunitario o al trabajo por el bien común. Creo que simplemente está cambiando la forma en la que la gente realiza ese trabajo, ¿no? Y mientras que antes la asociación vecinal de los barrios era el núcleo donde todo el mundo se encontraba, sí que eso ha ido evolucionando. Pero prácticamente en todos los barrios encontramos, por ejemplo, AMPAs fuertes con personas más jóvenes. Las fallas son unos colectivos muy importantes para la ciudad y tienen personas de todas las generaciones. Yo creo que evidentemente el movimiento vecinal, mientras trabaje en red, tendrá cubierta esa parte de reivindicación que es fundamental para una sociedad. ¿Y el Ayuntamiento está llevando a cabo alguna acción para que la juventud sea consciente de la necesidad de asociarse y a una entidad vecinal para que no terminen desapareciendo? La juventud está también muy movilizada en la ciudad de Valencia. Es verdad que está movilizada en torno a entidades que no son probablemente las entidades vecinales tradicionales, pero yo no diría que la juventud de Valencia no está asociada o no está movilizada. De hecho, tenemos una concejalía específica de juventud que trabaja constantemente con asociaciones vecinales, juveniles de la ciudad de Valencia y que yo sí que creo que es verdad que los jóvenes tienen algunas necesidades o reivindicaciones porque son jóvenes, pero también comparten con otras generaciones otras muchas, y yo creo que es muy positivo que igual que también pertenecen a una falla, pues que también pertenezcan a la asociación vecinal de su barrio o de su distrito. ¿De qué modo la pandemia ha afectado a la acción vecinal de Valencia? Bueno, de forma muy importante, porque hay que tener en cuenta que gran parte del soporte, del apoyo que dan las asociaciones vecinales a su entorno, a su territorio más cercano, es muy presencial, es muy de convivencia física, y evidentemente la pandemia eso lo asoló todo y no podía producirse. Muchas de ellas, la mayoría se han reinventado y han sido capaces de seguir prestando apoyo a las personas que más lo necesitaban en su territorio de actuación, pero de otras formas, ¿no? Yo creo que también eso hay que reconocérselo, que han sabido reinventarse cuando no tenían a lo mejor siempre los medios disponibles, pero yo creo que también todos están deseando volver a poder ejercer su labor en las condiciones previas a la pandemia, bueno, como todos, ¿no? Pero ellas muy especialmente. ¿Cómo valora la labor de los considerados sindicatos de barrio como Construyendo Malilla o Orriols en Bloc? Yo creo que el nacimiento de entidades ciudadanas es siempre algo positivo. Yo creo que es muy positivo para la ciudad en su conjunto y en particular también para el gobierno de una ciudad tener una sociedad movilizada y asociada, ¿no? Que puedan ser interlocutores en muchos momentos para mejorar y para construir entre todos lo que queremos para esta ciudad. Yo lo valoro pues positivamente, como no podía ser de otra manera. ¿Y ve probable que en un futuro no muy lejano el sindicalismo de barrio termine ocupando el espacio que está ahora mismo, en el que se encuentra ahora mismo el asociacionismo vecinal? Yo creo que es que en esencia son un poco lo mismo, es decir, yo creo que al final las entidades vecinales surgen para reivindicar necesidades de barrios a escala de barrio, y por tanto cualquier organización o cualquier entidad que se constituya en torno a un barrio concreto al final está haciendo lo mismo en la misma dirección. ¿Por qué hay personas que prefieren pertenecer a lo que ahora llaman sindicatos de barrio en lugar de asociación vecinal? Bueno, pues me imagino que como todo se habrá sabido conectar mejor con algunas personas para que decidan adscribirse o asociarse a una en lugar de otra,
pero para mí al final son entidades transversales, no son sectoriales y por tanto cumplen una función muy similar. Yo me imagino que al final acabarían convergiendo en algún momento, si no fusionándose, sí que trabajando en la misma dirección y con mucha colaboración. Acaba de comentar que las asociaciones vecinales lo han tenido complicado durante esta pandemia para llevar a cabo su función. ¿El ayuntamiento les ha ayudado de alguna forma para que puedan seguir su labor? Bueno, lo que nosotros hemos planteado es ayudarles a realmente pasar este bache y poder subsistir. Al final tienen unos gastos estructurales, digamos, que nosotros siempre hemos dicho que el ayuntamiento no subvenciona los gastos estructurales, sino lo que subvenciona son proyectos, ¿no? Porque lo que queremos es que se hagan proyectos y que haya actividad en el tejido social de la ciudad. Lo que hemos hecho es ayudarles a reconvertir algunos de los proyectos que no se podían llevar a cabo para que no perdiesen las subvenciones, y lo que hemos hecho también es estar en contacto con ellos para ver qué necesidades tenían y de qué manera el ayuntamiento, con los recursos que tiene y con la estructura que tiene, podíamos colaborar de forma conjunta. Algunas entidades vecinales trabajaron, por poner un ejemplo, hubo unas mujeres que cuando no había mascarillas, no había disponibilidad, pues se dedicaron a hacer mascarillas de tela. Nosotros les ayudamos a distribuirlas entre los colectivos que consideramos más vulnerables, y así pues algunas otras que sí que nos planteaban iniciativas interesantes en pandemia, muy necesarias, y lo que nosotros hemos hecho es darles apoyo, porque también creo que es positivo que las entidades reciban nuestro apoyo, pero que caminen solas, ¿no? Y eso es un poco el enfoque que hemos utilizado durante la pandemia y también después para prestar nuestro apoyo y colaborar. Tras el revuelo ocasionado, ¿qué será finalmente con los arcos chinos del barrio de La Roqueta? Eso es algo que depende de la delegación encargada, que en este caso es la Delegación de Turismo, que es quien debe gestionar la ejecución del proyecto. Lo que yo siempre he dicho es que, al margen de que sea un proyecto que sale de presupuestos participativos o sea un proyecto que impulsa una concejalía motu propio, siempre es bueno consensuar y siempre es bueno dialogar con las entidades del territorio en cuestión. Y yo creo que es algo que se hace siempre. Es decir, una vez que salen los arcos chinos votados, el concejal responsable, además yo he hablado con él personalmente y va en esa línea, deberá sentar a todo el mundo alrededor de una mesa y ver de qué manera se pueden conjugar diferentes intereses o diferentes voluntades. Y eso hay que hacerlo con los presupuestos participativos, con los proyectos que emanan de los presupuestos participativos, pero también con el resto de proyectos que lleva a cabo el ayuntamiento en cualquier caso. Y creo que el revuelo pues bueno, ha sido la anécdota de esta edición, y creo que, en tanto en cuanto ha sido la anécdota, pues ha tenido mucho espacio. Creo que hay proyectos importantísimos, se han aprobado 139 proyectos en total, que van a ayudar a muchos barrios a tener una mejor calidad de vida a sus vecinos y vecinas, y por tanto pues creo que se sobredimensionó el impacto pues porque era lo más mediático, pero creo que al final llegaremos a buen puerto con el proyecto este también. ¿Y no se ha lamentado de que una herramienta tan importante como los presupuestos participativos haya quedado tan manchada por el tema de los arcos? Yo creo que no ha quedado manchada. Yo creo que al final hay 139 proyectos aprobados más un 80% de los anteriores que ya están ejecutados, y yo creo que la gente eso lo ve, al margen de la polémica puntual por los arcos chinos o por algún otro proyecto, que siempre hay algún proyecto que puede causar a lo mejor más controversia, o que hay gente en contra y gente a favor. Pues podemos recordar la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, que salió en un Decidim, el estudio sobre la calle Colón, que salió en un Decidim, algunos carriles bici que salieron del Decidim. Hay siempre proyectos que causan polémica, pero yo creo que eso no menoscaba la imagen que tiene la ciudadanía de una herramienta tan importante, porque al final lo que ven, que es lo importante, es que el ayuntamiento se compromete a asumir lo que sale de la votación, y eso es el mensaje importante que yo creo que todo el mundo que participa lo ve claro. Tú participas, tú votas y nosotros lo asumimos, y no cuestionamos ni revisamos los votos de la gente, porque no es nuestra manera de actuar. Para eso lo quitaríamos directamente y no ofreceríamos la posibilidad de votar. ¿Se tienen pensado mejoras en la próxima convocatoria de presupuestos participativos para impedir que ocurra algo similar en el futuro? Bueno, es que yo creo que es bueno que la gente pueda proponer lo que quiere, y si hay un servicio del ayuntamiento que ha dicho que eso es viable, realmente no lo interpreto como que ha sido un error el tema de los arcos chinos. Es decir, al final hay un proyecto que siempre hay un servicio del ayuntamiento que dice si es viable o no, con lo cual no son proyectos inviables ni errores, son proyectos que pueden generar algo más de polémica, que yo también lo entiendo, pero no creo que haya que evitar ese tipo de proyectos, sino simplemente dar cabida a proyectos viables de la ciudad que alguien propone y mucha más gente vota. Y yo lo que creo es que
este tipo de cosas también sirven para poner en valor que toda la gente que no ha votado, probablemente pues en ediciones posteriores sí que se interese por votar porque sabe que es importante, porque al final el Decidim lo que busca es garantizar que hay una determinada cantidad de dinero que va a pertenecer a un determinado distrito y que se va a invertir en el distrito. Por tanto, yo creo que es fundamental que todo el mundo se involucre en ver qué priorizamos en ese distrito. Y a lo mejor hay gente que pues, no lo conoce bien o le da pereza participar, y yo creo que estas cosas a veces pues, también tienen un efecto positivo sobre el propio proceso, y es que movilizan mucho a la gente en posteriores ediciones. Según el último barómetro municipal, en torno al 75% de los habitantes de Valencia desconocían los presupuestos participativos. ¿Cómo valora este dato? Pues hay alguna contradicción entre unos y otros, porque luego resulta que hay un 50% que ha participado en alguna edición, con lo cual no casa que el 75% desconozca y luego un porcentaje superior a los que lo conocen hayan participado en algún momento. Creo que, si no me equivoco, el porcentaje ese se da a partir del 25%, pero no me... No, yo he visto el barómetro y no se especifica tanto, pero bueno, creo que es evidente que tenemos que trabajar por seguir difundiendo lo que son los presupuestos participativos, y eso es una labor no solamente del Ayuntamiento, sino también de todo el tejido social de la ciudad y de todos los partidos políticos, porque esto es algo que trasciende a lo que es el gobierno municipal. Yo creo que las entidades de nuestra ciudad también deben ver en los presupuestos participativos una herramienta para dar cabida a sus reivindicaciones históricas, y por tanto también la capacidad de la movilización del tejido social de la ciudad también se mide en estos momentos muy concretos donde reivindicaciones históricas pueden ver la luz con los presupuestos participativos, y también tenemos que trabajar junto a las entidades vecinales y de todo tipo para que podamos ser capaces de movilizar a más gente en torno a esas demandas históricas. Pero una de las críticas que me transmitieron los vecinos, porque tuve la oportunidad de desplazarme por la calle Pelayo, visitar la librería París, fue de que no eran conocedores de los presupuestos participativos. ¿Considera que el Ayuntamiento ha hecho una campaña de comunicación importante para que todos los vecinos sean conocedores de la existencia de estos? Para que la gente se haga una idea, la campaña de comunicación de los presupuestos participativos está más o menos en la línea de la campaña de la Feria de Julio, de la campaña de Fallas y de la campaña de Navidad. Estas tres, junto con la de presupuestos participativos, son las 4 campañas más grandes que tiene el Ayuntamiento cada año. ¿Se podría hacer más? Seguro, pero no creo que sea una campaña que nosotros en la que nosotros no volcamos todos los esfuerzos. Evidentemente no todo el mundo se entera de todo, y eso es así, pasa con ayudas, pasa con iniciativas de todo tipo, y también evidentemente pasa con presupuestos participativos. Nosotros trabajaremos para que se siga conociendo, innovaremos para llegar a gente que no llega por los medios tradicionales de comunicación, y en eso estamos trabajando, pero creo que no se puede deslegitimar un proceso porque participe más o menos gente. Creo que eso es un argumento bastante peligroso en una democracia, y creo que cuando todo el mundo tiene la opción de votar, pues creo que deslegitimar algo porque haya votado más o menos gente, cuando todo el mundo tiene la oportunidad, es bastante peligroso. Y por último, querría preguntarle qué retos le gustaría alcanzar durante los 2 años que queda de legislatura. En cuestiones de participación, entiendo. Pues por un lado, recomponer el tejido social. Creo que ahora nos enfrentamos a una segunda mitad de legislatura, de mandato, donde lo más importante es recomponer la ciudad a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, también a nivel del tejido social de la ciudad organizado, para que pueda volver a tener la actividad que tenía, que es fundamental en la ciudad. También en generación de empleo y riqueza, porque la generación de empleo y de actividad económica en torno al tejido social de la ciudad es muy importante. Hicimos un estudio, nada más entrar yo, para medirlo, porque queríamos saber qué impacto económico y social tenía el tejido social en la ciudad de Valencia, y por tanto trabajar codo con ellos para recomponer todo el tejido social y que salga fortalecido de todo esto. Y en una cuestión concreta, por ejemplo, como pueden ser los presupuestos participativos, pues evidentemente seguir en la senda que estamos. Hemos aumentado un 70% la participación en 2 ediciones y queremos seguir creciendo. Ya somos la ciudad que más participación tiene de España, pero queremos seguir creciendo porque entendemos que todavía tenemos margen de mejora y queremos finalizar el mandato con números todavía mejores de los que tenemos ahora mismo. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarla y por dedicarme su tiempo. Nada, muchas gracias a ti. Gracias.